Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy día con un nuevo tema de razonamiento verbal. Se trata de el texto argumentativo. Veamos. El texto argumentativo tiene una estructura que nos sirve para expresar nuestras opiniones, pero estas opiniones deben estar bien fundamentadas. Entonces, si queremos expresar estas opiniones, tenemos que conocer la estructura del texto argumentativo. Veamos cuáles son estos apartados. En primer lugar, tenemos el tema. Todo texto, como ya hemos visto en otros tipos de textos, trata de un tema. El tema es el asunto del cual se refiere el texto. Expresa lo general, sin afirmar ni negar algo. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la extinción de las ballenas. Ese tema, la extinción de las ballenas, no está afirmando ni negando nada, ninguna idea. Simplemente está presentando algo del cual se va a tratar. Como ustedes podrán ver, no existe un verbo en este sintagma. La siguiente parte de la estructura argumentativa es la tesis. ¿En qué consiste la tesis? La tesis es la opinión del autor acerca del tema que está abordando, el cual puede ser una actitud o una opinión en contra o a favor del tema que se está tratando. Entonces, la tesis tiene que estar bien redactada para que todos los lectores lo entiendan y se basen en de qué se trata el texto. Luego tenemos los argumentos. Aquí está el núcleo, la base del texto argumentativo, los argumentos. Los argumentos son las razones que van a apoyar a la tesis, es decir, van a explicar el por qué está a favor o en contra del tema. A más argumentos, entonces habrá más indicios de reforzamiento de la tesis. Este argumento debe tener credibilidad. Por último, tenemos la conclusión. La conclusión es una especie de resumen de todo lo que se ha dicho anteriormente. Es la reiteración de la tesis, es decir, de lo que está defendiendo el autor. Y las razones también, ¿no? Las razones que más fundamentan a esa tesis. Ahora vamos a ver cómo podemos redactar textos argumentativos. A lo largo de nuestra vida diaria, nosotros estamos elaborando siempre textos argumentativos. Sin darnos cuenta, estamos defendiendo alguna opinión que viene de nosotros. Hoy día vamos a ver pues cuáles son esos pasos para redactar de manera formal un texto argumentativo, ya que esto será el pan de cada día en la universidad o en el instituto. Tenemos las siguientes fases. En primer lugar, debes elegir el tema. ¿Sobre qué tema quieres opinar? Por ejemplo, digamos que vas a opinar acerca del maltrato animal. Ese es el tema. No es una opinión todavía, sino que es un asunto del cual se va a abordar. Como siguiente paso, es la búsqueda de información acerca de ese tema. En la bibliografía, en Internet, existen muchas opiniones acerca del maltrato animal. Puede ser textos jurídicos, textos morales, opiniones de la gente o de especialistas. Hay mucha información que hay que buscarla. Pero eso sí, tienes que escoger aquella información que sea prestigiosa, que sea verídica. Una vez que ya recopilaste toda la información acerca de este tema, tienes que organizarla. ¿Qué ideas son relevantes? ¿Qué ideas no? O tal vez se pueden funcionar ideas. Este autor dice A y el otro autor dice B. Para mí, que estas dos opiniones deben tratarse de esta manera, etcétera. Ahí viene ya tu creatividad para tratar la información.
También debes organizar más o menos cuántos párrafos va a tratar mi texto. Yo voy a hablar acerca, por ejemplo, si es del maltrato animal, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno, son seres vivos y ahí puedo integrar información que respaldan acerca de los seres vivos. Y como son seres vivos, también tienen sentimientos igual que los humanos. Entonces, ¿qué ideas, qué información te respalda eso? Tienes que citar la fuente de donde has encontrado esa información. También existe maltrato animal, por ejemplo, cuando se crean nuevas medicinas, cuando, por ejemplo, se está creando una nueva vacuna para luchar contra el COVID-19, usan animales de laboratorio para poder probar la eficacia de estas medicinas. ¿Podemos considerar como un maltrato animal estas prácticas? Entonces, de repente puedes dedicar esta idea en un párrafo aparte y así organizar párrafo por párrafo, porque cada uno de estos párrafos hablan de una idea distinta relacionada con el tema. Una vez que ya hayas organizado las ideas, los hayas jerarquizado de mayor a menor relevancia, vas a elaborar ya el borrador de tu texto. No es ya el texto final, sino que es todavía un ensayo, como lo dice su nombre, un borrador. Ese borrador tienes que revisarlo las veces que sean necesarias. Tienes que revisar que reúnan todas las propiedades de un texto, como son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Y también debes poner bastante cuidado en lo que es la ortografía, porque la ortografía dice mucho de una persona, más aún de aquellos que se especializan en un tema. Por último, una vez que ya hayas hecho las revisiones necesarias, realizas la redacción final. Esta puede contener también gráficos, esquemas que ilustran al tema, y sería mucho mejor que pongas este tipo de gráficos para reforzar tu idea. Aquí tenemos un texto, es un texto argumentativo. Pero ¿por qué es un texto argumentativo? Entonces, vamos a leer este texto para ver cuáles son sus elementos que hace que sea un texto argumentativo. Veamos. En la actualidad, todos, por diversos motivos, utilizan las redes sociales, adolescentes y adultos. Muchos padres creen que la mejor opción es prohibir las redes sociales a sus hijos adolescentes, este medio social, para evitar ciertos peligros. Los riesgos asociados con las redes sociales son muy graves: sexting, ciberbullying, encuentros con desconocidos, etc. Si bien los padres quieren lo mejor para sus hijos adolescentes, hay que tener cuidado de que las redes sociales no se conviertan en una tentación, si es que se llega a prohibir. Prohibir las redes sociales a tus hijos no es una buena idea. Descubre por qué no debes hacerlo y qué medidas tomar realmente. Si les prohíbes usar las redes sociales, quizás creen una cuenta en un ordenador fuera de casa, con un nombre que no podrías adivinar. También pueden tener aplicaciones en sus teléfonos que ocultan fotos y videos, e incluso para enviar mensajes sin que quede constancia de ello. Si prohíbes las redes sociales, tus hijos pensarán que no confías en ellos y habrá un conflicto familiar. En este sentido, merece la pena tener más comunicación con los hijos, para que de esta forma, y gracias a la honestidad, sepan que confías en ellos y que pueden tener una red social, aunque sea bajo supervisión, solo por evitar los peligros que tendrás que explicarles oportunamente. Muy bien, ahora analicemos cuáles son las partes de este texto argumentativo. Recordemos, las partes del texto argumentativo son el tema, la tesis, la argumentación y la conclusión. Ahora te pregunto,
¿De qué trata el texto? ¿De qué tema más se habla? ¿Cuál es el tema más recurrente? Si es, el tema es la prohibición de las redes sociales. Como tú podrás notar, en cada uno de los párrafos siempre se está mencionando la prohibición de las redes sociales. Ese es el tema. Y como podrás ver también, es un aspecto global, general, no afirma ni niega nada. Ahora, la tesis, como ya habíamos visto anteriormente, es la opinión acerca del tema, es la opinión acerca de la prohibición de las redes sociales. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo de que te prohíban usar las redes sociales? Esa viene a ser la tesis. Y en este caso, para ese texto, la tesis sería: no es una buena idea. Ahí está la opinión del autor, que la prohibición de las redes sociales no es una buena idea. ¿Y por qué no es una buena idea? Eso lo va a fundamentar con los argumentos. Por eso nos dice en esta parte del texto, nos dice: descubre por qué no debes hacerlo. Entonces, con esta frase ya está presentando a los argumentos, el por qué. Entonces, ¿cuáles serán esa argumentación? En este párrafo tenemos toda la argumentación, todas las ideas que defienden a esa tesis. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar tenemos: quizá creen una cuenta en un ordenador fuera de casa. Entonces, por eso no es una buena idea prohibirles, ya que al prohibirles se va a generar en ellos una tentación, y al no tener las redes sociales, pues van a buscar otras formas de poder entrar a esas redes. Van a crear una cuenta en un ordenador fuera de la casa, y ya no tendrá, el padre ya no tendrá la vigilancia necesaria. Otro argumento que fundamenta de que no es una buena idea prohibirlos es que pueden tener aplicaciones en sus teléfonos. Estas aplicaciones ocultan las fotos, videos, incluso mensajes. También este argumento está fundamentando a la tesis. Otro argumento sería: pensarán que no confías en ellos, y desde luego habrá un conflicto familiar. Entonces, como podrás observar, hay tres argumentos que defienden a esta tesis. Luego, la conclusión de este texto, como ya te había explicado, es la reiteración de la idea y del argumento, el argumento que sea más relevante. En este caso, por ejemplo, la conclusión sería que merece la pena tener más comunicación con los hijos, conversar sobre este tema y por qué el de los peligros, y explicarle, ¿no? Porque un adolescente ya entiende cuáles son los peligros, qué les conviene y qué no le conviene. Y así se va a construir un clima de confianza entre los padres y entre los hijos. Bien, entonces este ha sido el análisis de un texto argumentativo. A ver, otras pautas más para que puedas redactar tu texto. Es diferente hacer un discurso para niños, adolescentes o adultos. Por ello, tu lenguaje debe ser adecuado para ellos, según el público al que te dirijas. Si vas a dirigirte a un público profesional o que ya conoce sobre ese tema, pues debes utilizar un vocabulario especializado. En cambio, si vas a dirigirte a tus compañeros o a estudiantes menores, tienes que utilizar un lenguaje más sencillo, fácil y entendible para ellos. Incluso utilizar gráficos. En un texto argumentativo debes evitar las suposiciones, lo que podría ser. Eso no cabe en un texto argumentativo. Tus argumentos deben ser válidos, sólidos y creíbles, con casos concretos o afirmaciones de personas especializadas en el tema. Si tú citas las ideas de otras personas especializadas en ese tema, tu texto va a tener mucha más credibilidad y prestigio.
La redacción del texto no es lo último. Debes revisarlo cuantas veces sean necesarias, hasta que no haya ningunas dudas que ponga en riesgo la comprensión del texto. Cuida la ortografía, ya que eso dice mucho del autor y también de la persona. Es un buen hábito citar la fuente de información. Solo así tus ideas tendrán mayor respaldo científico. Porque si tú vas a copiar lo que dice otro autor, eso se llama plagio, y entonces el texto ya no tendría la validez de lo que estás opinando. Entonces, acostúmbrate a citar las fuentes que has consultado. Eso ha sido todo en cuanto a los textos argumentativos. Nos vemos pronto.